Propuesta de borrador constitucional. Parte 2. Del procedimiento legislativo. 34. Artículo 29. Las leyes pueden iniciarse por mensaje de la Presidenta o Presidente de la República o por moción de no menos del 10% ni más del 15% de las diputadas y diputados o representantes regionales. Adicionalmente, podrán tener su origen en iniciativa popular o iniciativa indígena de ley. Una o más asambleas regionales podrán presentar iniciativas a la Cámara de las Regiones en materias de interés regional. Si ésta las patrocina, serán ingresadas como moción parlamentaria ordinaria en el Congreso. Todos los proyectos de ley, cualquiera sea la forma de su iniciativa, comenzarán su tramitación en el Congreso de Diputadas y Diputados. Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que correspondan, tanto en el Congreso de Diputadas y Diputados como en la Cámara de las Regiones. Si ésta interviene en conformidad con lo establecido en esta Constitución, pero en ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. 35. Artículo 30. Las leyes deberán ser aprobadas, modificadas o derogadas por la mayoría de los miembros presentes en el Congreso de Diputadas y Diputados al momento de su votación. En caso de tratarse de una ley de acuerdo regional, la Presidencia del Congreso enviará el proyecto aprobado a la Cámara de las Regiones para continuar con su tramitación. Terminada la tramitación del proyecto en el Congreso de Diputadas y Diputados, será despachado a la Presidenta o Presidente de la República para efectos de lo establecido en el artículo 32. 36. Artículo 30. Las leyes referidas a la organización, funcionamiento y procedimientos del Poder Legislativo y de los sistemas de justicia, a los procesos electorales y plebiscitarios, a la regulación de los estados de excepción constitucional y a la regulación de las organizaciones políticas, deberán ser aprobadas por el voto favorable de la mayoría en ejercicio de los miembros del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. 37. Artículo 31. Recibido por la Cámara de las Regiones un proyecto de ley de acuerdo regional aprobado por el Congreso de Diputadas y Diputados, la Cámara de las Regiones se pronunciará, aprobándolo o rechazándolo. Si lo aprobare, el proyecto será enviado al Congreso para que lo despache a la Presidenta o Presidente de la República para su promulgación como ley. Si lo rechazare, lo tramitará y propondrá al Congreso las enmiendas que considere pertinentes. Si el Congreso rechazare una o más de esas enmiendas u observaciones, se convocará a una comisión mixta que propondrá nuevas enmiendas para resolver la discrepancia. Estas enmiendas serán votadas por la Cámara y luego por el Congreso. Si todas ellas fueren aprobadas, el proyecto será despachado para su promulgación. La comisión mixta estará conformada por igual número de diputadas y diputados y de representantes regionales. La ley fijará el mecanismo para designar a los integrantes de la comisión y establecerá el plazo en que deberá informar. De no evacuar su informe dentro de plazo, se entenderá que la comisión mixta mantiene las observaciones originales formuladas por la Cámara y rechazadas por el Congreso y se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior. 38. Artículo 31. En la sesión siguiente a su despacho por el Congreso de Diputadas y Diputados y con el voto favorable de la mayoría, la Cámara de las Regiones podrá requerir conocer de un proyecto de ley que no sea de acuerdo regional. La Cámara contará con 60 días desde que recibe el proyecto para formularle enmiendas y remitirlas al Congreso. Este podrá aprobarlas o insistir en el proyecto original con el voto favorable de la mayoría. Si dentro del plazo señalado la Cámara no evacúa su informe, el proyecto quedará en condiciones de ser despachado por el Congreso. 39. Artículo 32.
Si la presidenta o presidente de la República aprobare el proyecto despachado por el Congreso de Diputadas y Diputados, dispondrá su promulgación como ley. En caso contrario, lo devolverá dentro de 30 días con las observaciones que estime pertinentes o comunicando su rechazo total al proyecto. En ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo. Las observaciones parciales podrán ser aprobadas por mayoría con el mismo quórum. El Congreso podrá insistir en el proyecto original. Si el presidente hubiere rechazado totalmente el proyecto, el Congreso deberá desecharlo, salvo que insista por 3/5 de sus integrantes. Si la presidenta o presidente de la República no devolviere el proyecto dentro de 30 días contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley. La promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de 10 días, contados desde que ella sea procedente. La publicación se hará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio. 40. Artículo 30. El proyecto que fuere desechado en general por el Congreso de Diputadas y Diputados no podrá renovarse sino después de un año. 41. Artículo 34. La ley que regule el funcionamiento del Congreso de Diputadas y Diputados deberá establecer los mecanismos para determinar el orden en que se conocerán los proyectos de ley, debiendo distinguir entre urgencia simple, suma urgencia y discusión inmediata. La ley especificará los casos en que la urgencia será fijada por la presidenta o presidente de la República y por el Congreso. La ley especificará los casos y condiciones de la urgencia popular. Solo la presidenta o presidente contarán con la facultad de determinar la discusión inmediata de un proyecto de ley. 42. Artículo 35. El proyecto de ley de presupuestos deberá ser presentado por la presidenta o presidente de la República a lo menos con 3 meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir. Si el proyecto no fuera despachado dentro de los 90 días de presentado, regirá el proyecto inicialmente enviado por la o el presidente. El proyecto de ley comenzará su tramitación en una comisión especial de presupuestos compuesta por igual número de diputados y representantes regionales. La comisión especial no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos, pero podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de ley de presupuesto, salvo los que están establecidos por ley permanente. Aprobado el proyecto por la Comisión Especial de Presupuestos, será enviado al Congreso de Diputadas y Diputados para su tramitación como ley de acuerdo regional. La estimación de rendimiento de los recursos que consulta la Ley de Presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley corresponderá a la Presidenta o Presidente de la República, previo informe de los organismos técnicos respectivos, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 38. No se podrá aprobar ningún nuevo gasto con el cargo al erario público sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarias para atender dicho gasto. Si la fuente de recursos otorgadas por el Congreso de Diputadas y Diputados fuera insuficiente para financiar cualquier nuevo gasto que se apruebe, la Presidenta o Presidente de la República, al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio o institución a través del cual se recaude el nuevo ingreso, refrendando por la Contraloría General de la República, deberá reducir proporcionalmente los gastos, cualquiera que sea su naturaleza. 43. Artículo 36. El Gobierno deberá dar acceso al Congreso de Diputadas y Diputados a toda la información disponible para la toma de decisiones presupuestarias. Deberá también rendir cuentas y fiscalizar la ejecución del presupuesto nacional, haciendo público asimismo la información sobre el desempeño de los programas ejecutados en base a este. 44. Artículo 37.
En la tramitación de la ley de presupuestos, así como respecto de los presupuestos regionales y comunales, se deberán garantizar espacios de participación popular. 45. Artículo 38. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones contarán con una unidad técnica dependiente administrativamente del Congreso. Su Secretaría Legislativa estará encargada de asesorar en los aspectos jurídicos de las leyes que tramiten. Podrá asimismo emitir informes sobre ámbitos de la legislación que hayan caído en desuso o que presenten problemas técnicos. Su Secretaría de Presupuestos estará encargada de estudiar el efecto presupuestario y fiscal de los proyectos de ley y de asesorar a las diputadas, diputados y representantes regionales durante la tramitación de la ley de presupuestos. 46. Artículo 39. El gobierno y la administración del Estado corresponden a la presidenta o presidente de la República, quien ejerce la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. El 5 de julio de cada año, la presidenta o presidente dará cuenta al país del estado administrativo y político de la República ante el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta. 47. Artículo 40. Para ser elegida presidenta o presidente de la República se requiere tener nacionalidad chilena, ser ciudadana o ciudadano con derecho a sufragio y haber cumplido 30 años de edad. Asimismo, deberá tener residencia efectiva en el territorio nacional los 4 años anteriores a la elección. No se exigirá este requisito cuando la ausencia del país se deba a que ella o él, su cónyuge o su conviviente civil cumplan misión diplomática, trabajen en organismos internacionales o existan otras circunstancias que la justifiquen fundadamente. Tales circunstancias deberán ser calificadas por los tribunales electorales. 48. Artículo 41. La presidenta o presidente se elegirá mediante sufragio universal, directo, libre y secreto. 49. Artículo 42. La presidenta o presidente será elegido por la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. La elección se efectuará el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones. Si a la elección se presentaren más de 2 candidaturas y ninguna de ellas obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación entre las candidaturas que hubieran obtenido las 2 más altas mayorías. Esta votación se realizará el cuarto domingo después de la primera. Será electa la candidatura que obtenga la mayoría de los sufragios válidamente emitidos. En el caso de proceder la segunda votación, las candidatas y candidatos podrán efectuar modificaciones a su programa hasta una semana antes de ella. El día de la elección presidencial será feriado irrenunciable. En caso de muerte de uno o de ambos candidatos o candidatas presidenciales a que se refiere el inciso segundo, la o el presidente de la República convocará a una nueva elección dentro del plazo de 10 días contados desde la fecha del deceso. La elección se celebrará 90 días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un domingo. En caso contrario, se realizará el domingo siguiente. 50. Artículo 43. El proceso de calificación de la elección de la o el presidente deberá quedar concluido dentro de los 15 días siguientes a la primera votación y dentro de los 30 siguientes a la segunda. El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al Congreso de Diputadas y Diputados y a la Cámara de las Regiones la proclamación de la presidenta o presidente electo. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, reunidos en sesión conjunta el día en que deba cesar
en su cargo él o la presidenta en funciones y con las y los miembros que asistan, tomará conocimiento de esa resolución del Tribunal Calificador de Elecciones y proclamará a él o la electa. En este mismo acto, la presidenta o presidente prestará promesa o juramento de desempeñar fielmente su cargo, conservar la independencia de la República, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá sus funciones. 51. Artículo 44. Si la o el presidente electo se hallare impedido para tomar posesión del cargo, asumirá provisoriamente y con el título de vicepresidente o vicepresidenta de la República la o el presidente del Congreso de Diputadas y Diputados, de la Cámara de las Regiones o de la Corte Suprema en ese orden. Si el impedimento fuese absoluto o durase indefinidamente, la vicepresidenta o vicepresidente, en los 10 días siguientes al acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados, convocará a una nueva elección presidencial que se celebrará 90 días después, si ese día correspondiere a un domingo o el domingo inmediatamente siguiente. La o el presidente así elegido asumirá sus funciones en la oportunidad que señale la ley y durará en ellas el resto del periodo ya iniciado. Artículo 45. La o el presidente durará 4 años en el ejercicio de sus funciones, tras los cuales podrá ser reelegido de forma inmediata o posterior, solo una vez. 53. Artículo 45. En el caso que la presidenta o presidente postulare a la reelección inmediata y desde el día de la inscripción de su candidatura, no podrá ejecutar gasto que no sea de mera administración ni realizar actividades públicas que conlleven propaganda a su campaña para la reelección. La Contraloría General de la República deberá dictar un instructivo que regule las situaciones descritas en este artículo. 54. Artículo 46. Cuando por enfermedad, ausencia del territorio de la República u otro grave motivo, la presidenta o presidente de la República no pudiere ejercer su cargo, le subrogará con el título de vicepresidenta o vicepresidente de la República la o el ministro de Estado que corresponda, según el orden de precedencia que señale la ley. 55. Artículo 47. Son impedimentos definitivos para el ejercicio del cargo de presidenta o presidente de la República y causan su vacancia la muerte, la dimisión debidamente aceptada por el Congreso de Diputadas y Diputados y la condena por acusación constitucional conforme a las reglas establecidas en esta Constitución. En caso de impedimento definitivo, asumirá como subrogante la o el ministro de Estado indicado en el artículo anterior y se procederá conforme a los incisos siguientes. Si la vacancia se produjere faltando menos de 2 años para la próxima elección presidencial, la presidenta o presidente será nombrado en sesión conjunta del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. El nombramiento se realizará dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la vacancia y la o el nombrado asumirá su cargo dentro de los 30 días siguientes, para los efectos del artículo 45. Este periodo presidencial se considerará como uno completo. La o el vicepresidente que subrogue a la o el presidente nombrado conforme a lo dispuesto en el inciso anterior tendrán todas las atribuciones que esta Constitución confiere al presidente o presidenta de la República. Si la vacancia se produjere faltando 2 años o más para la siguiente elección presidencial, el vicepresidente o vicepresidenta, dentro de los 10 primeros días de su subrogancia,
convocará a una elección presidencial para 120 días después de la convocatoria. Si ese día correspondiere a un domingo o el domingo siguiente, la presidenta o presidente que resulte elegido asumirá su cargo al 10º día después de su proclamación y hasta completar el periodo que restaba a quien se reemplaza. 56. Artículo 48. Serán atribuciones de la presidenta o presidente de la República: 1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de acuerdo con sus competencias y atribuciones. 2. Dirigir la administración del Estado. 3. Nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado, a las subsecretarias y subsecretarios y a las demás funcionarias y funcionarios que corresponda, de acuerdo con esta Constitución y la ley. Estos funcionarios serán de exclusiva confianza del presidente de la República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella. 4. Conducir las relaciones exteriores, suscribir y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales, nombrar y remover a embajadoras y embajadores y jefas y jefes de misiones diplomáticas. 5. Declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que se señalan en esta Constitución y la ley. 6. Concurrir a la formación de las leyes conforme a lo que establece esta Constitución y promulgarlas. 7. Dictar decretos con fuerza de ley previa delegación del Congreso de Diputadas y Diputados conforme a lo que se establece en esta Constitución. 8. Ejercer la potestad reglamentaria de conformidad con esta Constitución y la ley. 9. Ejercer permanentemente la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, disponerlas, organizarlas y distribuirlas para su desarrollo y empleo conjunto. 10. Designar al jefe de Estado Mayor conjunto, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y disponer los nombramientos, ascensos y retiro de los oficiales de las Fuerzas Armadas. 11. Remover al jefe del Estado Mayor conjunto y a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. 12. Ejercer la jefatura máxima de las Fuerzas de Seguridad Pública y designar y remover a los integrantes del alto mando policial. 13. Nombrar a la Contralora o Contralor General conforme a lo dispuesto en esta Constitución. 14. Participar en los nombramientos de las demás autoridades en conformidad con lo establecido en esta Constitución. 15. Designar y remover funcionarias y funcionarios de su exclusiva confianza, de conformidad con lo que establece la ley. 16. Conceder indultos particulares, salvo en crímenes de guerra y de lesa humanidad. 17. Velar por la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. La presidenta o presidente de la República, con la firma de todas las y los ministros del Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, agresión exterior, conmoción interior, grave daño o peligro para la seguridad del país o el agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del 2% del monto de los gastos que autorice la ley de presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Las y los ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este numeral serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro y culpables del delito de malversación de caudales públicos. 18. Convocar referendos, plebiscitos y consultas en los casos previstos en esta Constitución. 19.
presentar anualmente al Congreso de Diputadas y Diputados el proyecto de ley de presupuestos. Y 20, pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión especial al Congreso de Diputadas y Diputados y a la Cámara de las Regiones. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible. 57. Artículo 49. Las y los ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos de la Presidenta o Presidente de la República en el Gobierno y Administración del Estado. La ley determinará el número y organización de los ministerios, así como el orden de precedencia de los ministros titulares. La Presidenta o Presidente de la República podrá encomendar a uno o más ministros la coordinación de la labor que corresponde a los secretarios de Estado y las relaciones del Gobierno con el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. 58. Artículo 50. Para ser nombrada ministro o ministra de Estado, se requiere ser ciudadana o ciudadano con derecho a sufragio y cumplir con los requisitos generales para el ingreso a la administración pública. Los ministros y ministras de Estado se reemplazarán en caso de ausencia, impedimento, renuncia o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo de acuerdo a lo que establece la ley. 59. Artículo 51. Los reglamentos y decretos de la Presidenta o Presidente de la República deberán firmarse por la ministra o el ministro de Estado respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito. Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma de la ministra o ministro de Estado respectivo, por orden de la Presidenta o Presidente de la República, en conformidad con las normas que establezca la ley. 60. Artículo 52. Las ministras y ministros de Estado son responsables directamente de la conducción de sus carteras respectivas, de los actos que firmen y solidariamente de los que suscriban o acuerden con otras y otros ministros. 61. Artículo 53. Las ministras y ministros podrán asistir a las sesiones del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones y tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso de la palabra. Sin perjuicio del anterior, las ministras y ministros de Estado deberán concurrir personalmente a las sesiones especiales que convoque el Congreso o la Cámara para informarse sobre asuntos que, perteneciendo al ámbito de atribuciones de las correspondientes secretarías de Estado, acuerden tratar. Fin, parte 2.